Nos visita Ismael Linares, que presenta su libro Cómo hablar en público sin miedo y de una forma atractiva. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Ahora, estaba mirando el currículum tuyo que está acá en la primera solapa del libro, y nada que ver. Dijo, ¿cómo surge el escribir este libro? Mira, vamos a comenzar por el principio, ¿sí? Lo primero que yo hice fue escribir discursos. Siendo muy joven vendí mi primer discurso. Y claro, para mí el arte estaba más bien en escribir y no en enseñar oratoria. Llegó un momento en que la persona que me encargaba del discurso me decía: Ismael, este discurso está bárbaro, yo lo leo y me encanta, pero mi problema real es decirlo. Cosa que yo no podía creer, que la persona no lo pudiera pronunciar delante de los demás. Y bueno, en ese momento comenzó la necesidad de tener que darle una clase aparte a esa persona que hiciera a la pronunciación de lo que yo había escrito. Y bueno, de ese modo comenzaron los cursos. Para cada clase tenía fichas, tenía materiales, recopilación de ejemplos, de técnicas, y los materiales fueron creciendo tanto, y el curso empezó a quedar tan chico para decirlo todo, que necesité compendiarlo en un libro. Entonces de ahí nace este libro. Ahora, estamos hablando de un libro de unas 292 páginas, creo, ¿no? No más, 329 páginas, que terminan, sí, prácticamente en eso, en 329. O sea, escribiste bastante, se ve que había mucho material y hay mucho para saber sobre cómo hablar en público. ¿Sabés que lo primero que se cuestiona es lo siguiente? Luego de 2000 años de Cicerón, hay tanto para decir de oratoria y que sea original, y fue una cosa que a mí me sorprendió mucho. Hay ahí adaptaciones de técnicas clásicas, hay ejemplos que hasta ahora no se habían publicado, y hay una cosa que me gusta mucho, técnicas que son originales en cierto sentido y que están explicadas en el manual. Algunas técnicas de debate, algunas técnicas de movilización, algunas técnicas de convencimiento, qué hacer ante los imprevistos, todo ese tipo de cosas. Y bueno, fue necesario, como te decía, ordenarlo capítulo tras capítulo, de pe a pa. Y una cosa que me gusta mucho es que no hay en el libro ayuda espiritual. Podría considerarse un método científico para que una persona que no se atreve ni siquiera a mirar a la cara a nadie pueda terminar hablando delante de un público de 20, 30 o 100 personas sin tener demasiados problemas. Justamente hablábamos de eso antes de saludarte, antes de recibirte, y es que está comprobado que uno de los factores más estresantes a los que se somete un ser humano a lo largo de su vida es hablar en público. Y cuántas complicaciones trae para algunas personas, porque uno a veces se asocia, bueno, pero yo no voy a ser locutor, yo no voy a trabajar como maestro de ceremonias, pero a veces es una presentación en el propio trabajo, a veces es hasta para encarar a una posible pareja, o sea, es mucho más amplio de lo que uno se puede imaginar. ¿Te pasa de repente que hay gente que te contacta diciéndote eso? Mira, me complica hasta lo más básico. Sí, por supuesto, y lo interesante es que la mayoría de las técnicas de oratoria aplican tanto a la oratoria pública como a la oratoria privada, es decir, las conversaciones. Y eso de que nos ponemos nerviosos puede ser hijo también de que nunca se nos enseña oratoria. Imagínate que nadar puede ser precioso si estamos en las aguas del Caribe. Ahora, si nunca aprendí a nadar y me tiran al agua, naturalmente me voy a poner nervioso. Entonces lo mismo pasa con la oratoria. Vos comparás que es como aprender a manejar. ¿Eso quiere decir que es como después que lo aprendí ya está? Es como andar en bicicleta. Una vez aprendidas las técnicas más básicas de preparación del discurso, de selección de lo que vamos a decir, una vez aprendidas las técnicas básicas para interiorizar el contenido de la charla, la verdad que el camino se facilita muchísimo. Yo no estoy diciendo que todos podamos ser Churchill, ¿sí? Hablando. Esos personajes nacen cada 100 años. Ahora, lo que sí estoy afirmando es que una persona normal puede hablar sin ningún tipo de problemas delante de cualquier público. ¿Ves? Eso era justo lo que te iba a preguntar. ¿Hablar bien en público es algo con lo que se nace, se hace o capaz ambos? A veces pensamos que determinada persona nació con el don de la palabra. Sin embargo, una vez que aprendes oratoria, cuando lo escuchás, vos podés adivinar, vos podés sospechar las técnicas que esconde su discurso. Esa persona las está aplicando. Aparte, otra cosa interesante también, el buen estudiante de oratoria es aquel que logra hablar sin dejar notar que ha aprendido las técnicas. Claro, eso está claro.
¿Se entiende? No, y más que nada hoy en día donde se pide, hablábamos justamente en el Día del Locutor, por ejemplo, hablábamos de cómo se ha ido diluyendo en el tiempo el locutor de voz así, ¿no? La gente pide voces más comunes, la gente escucha mejor. Quiere hablar con personas. Quiere que personas le vendan un producto. Y me parece que pasa lo mismo con hablar en público, ¿verdad? Más allá de que existen técnicas, más allá de todo, cada vez queremos estar más cerca también de ese orador, de alguna manera, y que el orador no se nos ponga allá arriba, a no ser que estemos hablando de algún viejito venerable, que bueno, que ya tiene su historia, ¿no? Sabés que es correctísimo lo que decís, y es muy curioso saber que en oratoria, si nosotros sonamos como locutores que hablan de un modo perfecto, por lo general nos cuesta un poquito más lograr credibilidad delante de la gente. La gente no quiere que le discursen. Pero esto es nuevo. Es una cosa nueva, es una cosa nueva. Sí, por supuesto. Nadie quiere que le discursen. Más bien el público quiere una persona que converse con ellos. No, ni siquiera pude hojear el libro. ¿Ponés ejemplos de oradores que tengan estilos particulares? Sabés que las técnicas del libro se ejemplifican con casos clásicos de la oratoria, después con casos de índole laboral o política, y después aparte con casos domésticos. Lo que me interesa destacar en cada página es que una técnica de oratoria, una vez que la aprendes, se aplica en cualquier situación, no necesariamente delante de un gran público. ¿Pero eso quiere decir que son como fórmulas estipuladas? Digamos, ¿sí hay un solo camino o hay diferentes formas de ganarse una audiencia, por ejemplo? Hay muchas fórmulas, pero como bien dijiste, son fórmulas casi matemáticas. La misma fórmula o regla de matemática sirve para aprender física, se aplica a la química, se aplica a la biología, a la ingeniería. La oratoria es lo mismo, ¿sí? La técnica se puede aplicar a un discurso político, a una conversación familiar, a una instancia de debate o a una reunión laboral. Una cosita que quería que me reí mucho con la dedicatoria del libro. Por ejemplo, contanos de qué se trata. En la dedicatoria dice: a nadie le importa tu dedicatoria, arrebata la atención con la primera palabra. Como la primera lección del libro. Y lo más gracioso es que es tal cual. Realmente eso es muy interesante y me parece clave también. Creo que si no se arranca bien, ya después hay que remar, ¿no? Sí, en el inicio no se puede fallar, en el final no se puede fallar tampoco, y por lo general en el orden de las cosas que vamos a decir es el tercer punto donde conviene no equivocarse. Les hago una propuesta, a ver qué les parece. Lógicamente que hay que leer el libro para saber todos los detalles, pero vamos a la pausa y después, que básicamente nos da aunque sea una estructura para aquellos simples mortales que se nos complica. Por lo menos para que tiene que hablar hoy de tarde, por ejemplo. Exactamente, y no tiene idea, el que tiene la presentación y dicen, denle en que entra a trabajar, ese. Nos vamos a la pausa, estamos conversando con Ismael Linares. Cairo y Verónica te acompañan en la tarde. Viva la tarde en la radio que te acompaña. Más entrevistas, más actualidad, más radio. Siempre Sarandí. Las noches con Sarandí son más largas. Disfrútelas en 102.9 FM. A las 22, Informativo Sarandí. Edición nocturna. Raúl Ponce de León repasa las noticias más importantes de la jornada. A las 22:30, Milton Presa nos acerca al hombre y sus mundos. Todo está en Transformaciones. Y a las 23:30, el día termina con humor y actualidad. Lo mejor de Sarandí en 90 minutos. Todo lo que te contaron y querías escuchar. La noche perfecta está en Sarandí. Más radio, también en 102.9 FM. ¡Pasa con locura! ¡Pasa con locura! ¿Probaste los ñoquis de papa de las acacias? Son exquisitos, naturales y sin conservantes. Y se mantienen sin necesidad de frío. ¡Próbalo! ¡Pasa con locura! ¡Las acacias! ¡Qué locura! Batista Viajes presenta Grandes Viajes 2017. Aurora Boreal, una gran aventura al Polo Norte. Volaremos a Rovaniemi, la tierra de Santa Claus, en la Laponia finesa en pleno invierno boreal. Destacamos noche en un iglú de lujo, safari en trineo de renos y perros huskies, barco rompehielo en el Golfo de Botnia, motos de nieve en los bosques congelados, hotelería de primer nivel y gastronomía autóctona.
También visitaremos Tallinn y Estocolmo. Salida grupal acompañada 23 de febrero 2017. Batista Viajes. World Trade Center, Torre 2, piso 14, oficina 1409, 2-628-1185. www.batistaviajes.com.uy. Una obra imprescindible para padres comprometidos con el arte de educar a sus hijos. Psicoeducar 2. Algunas claves para entender cómo aprenden nuestros alumnos. Por el doctor Ariel Gold y la licenciada Alicia Gómez. Del Grupo Planeta en todas las librerías. ¿Dónde estás? Acá en el jardín. ¿Venís un segundo? No, ahora no puedo. Te está saliendo todo el agua del lavarropas. Ajá. Y no lo puedo apagar. Ok. Tus zapatos están flotando. Bueno, no sé, llama a tu padre. También está flotando. Ah, ¿está flotando? ¡Sácale una foto! Nada te mueve de tu jardín, porque con la promo de Vinivel vuelven los descuentos y nuestra nueva colección de muebles de jardín. No te pierdas el 25% de descuento en todos nuestros productos pagando con tarjeta Santander. Te esperamos en General Flores y Ceibal, en 21 de septiembre Calle Yauri con estacionamiento propio, en Avenida Italia y Bolivia o en vinivel.com.uy. Y como regalo por nuestro 16º aniversario, próximamente inauguramos 2 nuevas sucursales, Punta Carreta Shopping y Punta Shopping en Punta del Este. Y también lo festejamos con un 25% de descuento en todos nuestros productos. Ahora en nuestras 7 sucursales, Óptica Estela Jinchuk, Montevideo, Punta del Este. La radio que escuchas todo el día está en Twitter. Seguí a Sarandí en @Radio Sarandí 690. Más radio. Siempre Sarandí. También en Twitter. Comunicate con nosotros enviando un SMS al 6900. Costo del mensaje, 6 pesos impuestos incluidos. Viva la tarde. Con los temas que querés escuchar. Siempre junto a vos. Gente escribiendo al 6900 preguntando por el título del libro y su autor. El libro se llama Cómo hablar en público sin miedo y de una forma atractiva. Y el autor es Ismael Linares, con quien estamos conversando. Editorial Planeta. Muy bien. Hablabas ahora recién, justo antes de que entráramos al aire, de que los alumnos van con miedo muchas veces a estas clases. ¿Por qué? Sí, hay muchas personas que van con muchos nervios. Eso vale aclarar que es una reacción que podría considerarse evolutiva. Uh-huh. En el pasado, si salía un cavernícola y se sentía acechado, no sobrevivía si se quedaba y tomaba la palabra. Imagínense que estamos en las cavernas, hemos salido a recolectar fruta. Nos vemos bajo la mirada de otras 20 personas. Ahí, ¿quién sobrevivió? El que salió corriendo. Entonces el pánico escénico es ese resabio que traemos en la genética, digamos, y que fue una ventaja antes, pero hoy ya no tiene ningún sentido. El público hoy está muy lejos de ser tan agresivo. También nos dicen, a veces, también nos dicen al 6900, yo puedo hablar pero me pongo colorada, no lo puedo evitar. Esto también es un poco de cosas que traemos de la raíz, ¿no? Desde el vamos. Exacto, con respecto a esas cosas que no podemos evitar y que son evidentes a los ojos del público, lo mejor es decirlas. Apenas comiences a hablar, lo que podés hacer es decir, bueno, me van a perdonar, pero cada vez que hablo en público me pongo roja como un tomate. Seguramente ahora lo esté. Claro. ¿Ya lo vieron? Fenómeno. Ahora sigo sí, tranquilo. No, pero además, capaz que hasta un aplauso le dan. Claro, es lo que te iba a decir. Puede ser una forma de romper el hielo y de generar justamente lo que hablábamos hace un rato, esa simpatía y empatía con el público, y a vos también te puede llegar a aflojar como orador el hecho de confesarte en ese momento. Claro, por supuesto, todo lo que no se puede ocultar, lo dicen y se matan de la risa. Y además, como hablábamos fuera de micrófono, somos seres humanos, lo decimos muchas veces también acá al aire, o sea, vamos a perdonarnos un poquito, o sea, cuando uno va a ver una conferencia, una presentación, no vas a ver la perfección, vas a aprender, vas a enriquecerte. Si esa persona tiene un mínimo error, bueno, somos humanos, ¿no? Creo que también si nos tomamos así como oradores es un poquito más fácil. Depende de quién sea. Depende de quién sea. Yo creo que aún de repente un perfecto desconocido le pueden llegar a perdonar eso, pero no te olvides que también el público puede llegar a ser cruel, no agresivo, como decías vos, poniendo el ejemplo de la época de las cavernas,
pero no te van a tirar algo. Claro, no, pero lo que voy es que si de repente mañana, vamos a poner un ejemplo, un orador mundial que tenemos nosotros, que es Julio María Sanguinetti, mañana, que además tengo entendido que se le paga por ese trabajo y bastante bien, falla. No creo que se le perdone mucho, ¿entendés lo que digo? Pero ¿a qué le llamás fallar? Y a eso es a lo que yo voy. Porque si tenés un furcio, sos un humano. Si le erraste en un número, podés pedir disculpas y alguien te lo marca. Y a eso me refiero. O sea, ¿qué puede ser tan grave capaz como que para quedarse en blanco? A veces... Dudo mucho que a Sanguinetti te pase eso. Yo de también, verdad. pero bueno, quedarte en blanco, que eso te puede llegar a pasar. A veces los nervios te pueden jugar una mala pasada. O, a ver, corregime, Ismael, el hecho de la gimnasia, de hacerlo, puede que vos te descanses también en esa gimnasia, y como dice el dicho, la confianza es la tumba de los cracks. Sí, antes de nada, me gustaría decir que el perfeccionismo es enemigo del orador, ¿sí? No podemos hablar en público si permanentemente estamos pensando en no decir algo inconveniente. La persona que toma la palabra, el encargado de hablar en cualquier grupo, por lo general va cometiendo pequeñas metidas de pata que son perfectamente normales. Con respecto al blanco, lo que se hace es aprender técnicas que nos permitan salir del blanco. Es muy curioso, pero se prepara un discurso y se prepara otro pequeño discurso que sea fácil de recordar, ¿sí? Que la persona pueda tenerlo siempre en la cabeza sin necesidad de gastar muchas neuronas en eso, que es el que pronuncia una vez que se queda en blanco. Es como un paracaídas de reserva. Eso hace la técnica de la logografía, se llama, que es la preparación del discurso. Por lo general es una historia personal, fácil de contar, fácil también o agradable de escuchar, y que tenga que ver con el tema que se está tratando. Y que te ayude de repente a reengancharte. Igual, hoy en día también la ventaja es que hay una cantidad de plataformas que te ayudan. Es difícil que haya una presentación sin un PowerPoint, sin algo de lo que te puedas agarrar. Hablábamos también fuera de micrófonos, de repente llevarte un papelito, no escrito palabra por palabra, sino aunque sea con una estructura de lo que vas a decir. Onda, bueno, me quedé en blanco, pego una ojeada al papelito y engancho con lo siguiente. Y justamente eso venía de la mano de lo que hablábamos antes de la pausa. Danos una idea de cómo sería, brevemente, y por supuesto que para saber todos los detalles hay que leer Cómo hablar en público sin miedo y de una forma atractiva, pero cómo sería que encaramos el problema de, bueno, tengo que hablar en público, ¿qué hago? Bueno, muy bien, la oratoria básica de modo científico, ¿sí? No podemos hablar en público si tenemos que estar hablando y al mismo tiempo pensar en la próxima idea que vamos a pronunciar o en la próxima palabra que vamos a decir. El problema de estar siempre pensando en la próxima palabra se resuelve con ejercicios de fluidez. Son ejercicios que lo que logran es tener siempre no una palabra, sino muchas palabras para decir la idea en la punta de la lengua. El segundo problema, que es el que estabas comentando recién, acerca de la estructura del discurso, se resuelve de un modo muy simple. Tengamos en un papelito el ordenamiento básico de lo que vamos a decir, para no tener que estar pensando en ese ordenamiento al tiempo que hablamos delante de la gente. Eso es lo más básico. Después vienen todas las técnicas de embellecimiento, de elocuencia, de movilización, de argumentación, de debate, pero la oratoria parte de eso que te estaba comentando. Otra cosa que yo personalmente siempre digo es saber de lo que vas a hablar. Porque ¿cuál es el mayor miedo de quedarte en blanco? ¿Cuándo te quedas en blanco? Cuando de repente estás diciendo algo de memoria. Pues si vos sabés lo que estás diciendo, es muy difícil que te pase. Eso también te da la confianza de decir, bueno, yo sé de lo que estoy hablando. Cuanto más sepas vos aquello que vas a expresar, menos posibilidades creo hay también de hacer agua. Y eso también te ayuda con las palabras que vas a decir, con tener de qué agarrarte si algún concepto se te olvidó en el momento. Tratar de no memorizar, ¿no? Sino saber. Memorizar jamás. Y aún más con lo que estabas diciendo, conviene saber mucho más de lo que vamos a decir. Eso es lo que nos da flexibilidad para adaptar el discurso a la pregunta que hicieron, a la noticia que ocurrió hace 5 minutos, al olvido que acabamos de tener. Saber más de lo que tenemos que decir es algo que el orador debería observar. Y otro gran problema enorme que se presenta en las presentaciones, valga la redundancia, es el tiempo. Porque a veces los nervios nos hacen pensar que hablamos re poco y hace horas que estamos hablando y se nos fue el tiempo y no lo pudimos capitalizar, o lo mismo al revés. ¿Cómo, tenés alguna técnica, tenés algún consejo para cuando te dicen, bueno, tenés 15 minutos para hablar, cómo hago para no estar mirando el celular o mirando el reloj y tener más o menos una idea? Sí, por supuesto. Una vez que el alumno pasa de poder hablar solamente 30 segundos a hablar 2 minutos, el problema comienza a ser callarlo. Exacto. La regla básica es que un discurso tiene que terminar en el mejor momento. Es la única forma que tenemos de dejar a la gente con ganas de más.
Es la única forma de que la gente vuelva a escucharnos en la próxima ocasión. Cualquier palabra que sobre después del final aburre. En el mejor momento tiene que terminar lo que estamos diciendo. No hay nada más para explicar. ¿Qué pensás de todo lo que son los apoyos al discurso? Como hablábamos, por ejemplo, imágenes, videos, todo lo que sea tecnología o plataformas aplicadas a eso. Es mi deber escandalizarme ante las diapositivas. Por favor, jamás lean una diapositiva. Es la forma más rápida para ofender al público. No leer diapositivas, pero sí he visto, por ejemplo, en presentaciones que me han gustado, ver proyecciones, no con el texto, por supuesto, pero sí con apoyos de otro tipo. Muy bien, los videos y las imágenes nos pueden servir para arrebatar la atención. En ese caso el empleo es correcto, no deberían quitarle jamás trascendencia a la palabra del orador, y considera también que arrebatar la atención con videos se utiliza sobre todo en discursos ante niños. ¿Sí? Arrebatamos la atención, o cuando se están aburriendo les ponemos esa escena que hace a lo que estamos diciendo. En ese caso la diapositiva puede ser un complemento perfecto para el discurso. El caso de Ismael Linares, que acaba de ponerse en contra de las diapositivas, yo lo voy a explicar sin conocerlo a él, viendo su pasado como oficial del ejército, que en el ejército te matan a PowerPoint. Es cierto, y los tipos leen lo que está saliendo en pantalla. ¿Me equivoco? Verdad. Y uno no tiene más remedio que comenzar a luchar contra el sueño. Es horrible. No es culpa del alumno, es culpa de la diapositiva. Esa era mi siguiente pregunta. ¿Qué hacemos cuando nos damos cuenta que no tenemos a la audiencia con nosotros? Comenzar a pronunciar cosas que nos interesen a nosotros mismos. Si nosotros hablamos de un modo... tenemos que planificar lo que estamos diciendo de un modo tal que sea imposible para el público no escucharnos. Entonces, si yo soy un contador, por ejemplo, y voy a explicar una nueva norma tributaria, bajo ese título, nueva norma tributaria, capaz que la gente se me duerme. Ahora, si yo digo que voy a explicar lo que tienen que hacer para garantizar el público, para garantizar el patrimonio de sus hijos o de sus nietos, aunque la persona esté con mucho sueño, no va a tener más remedio que despertarse. Claro. Entonces, diciéndolo de ese modo, lo despertamos. Cómo hablar en público sin miedo y de una forma atractiva es el libro de Ismael Linares, de Editorial Planeta. Ismael, muchas gracias por esta visita, muy interesante. Son muy amables, gracias. Quienes quieran contactarse contigo de repente para tomar clases o para tener consejos más específicos, pueden ingresar al sitio web, creo que es la forma más rápida, palabrart.com, P-A-L-A-B-R-A-R-T, palabrart.com. Muy bien. Nos vamos a la pausa. Luego de la misma vamos a conversar con Nicolás Molina, que está allí en Aguas Dulces, para hablar de la situación de Aguas Dulces después del temporal. Acá dicen que es un buen método para pasar en los exámenes. Sí, claro, por favor. Sí, hay un capítulo. ¿Sí? Los exámenes orales. Bien. También dicen, mirá qué buena frase, al discurso hay que matarlo antes que muera. Ya está bien. Me parece muy bien. Y también te dicen que lo traduzcas al inglés y se lo mandes a Donald Trump. Esa parte. Nos vamos a la pausa y ya venimos. Para compartir una tarde de radio. ¡Viva la tarde! Más análisis, más investigación, más radio. Siempre Sarandí. Así suena la orquesta juvenil del barrio hoy. Y así puede sonar después de tu voto.